Bienvenidos de regreso a la Sierra Norte. Estamos conversando con Miguel Enrique Tero, director del Nacional de Venezuela, un país que, como todos sabemos, está en una convulsión eh, con la extensión del régimen chavista que enfrenta diversas problemáticas. Este desmoronamiento del que tú hablas del régimen chavista ahora con el presidente Maduro eh, está estrictamente ligada a la caída de los precios del petróleo, de donde se financiaba el régimen, eh, por supuesto al repudio de un segmento mayoritario ahora de la sociedad. ¿Qué otros factores estás viendo tú? Bueno, es un modelo que es un modelo inviable, que se mantuvo por el crecimiento anual de $10 el precio del barril y desmanteló todo el aparato productivo privado y lo sustituyó por la dádiva que era la repartición de ese ingreso petrolero. Por supuesto, cuando bajó el precio del petróleo, o cuando se estabilizó, pues primero se endeudaron y después en un colapso de la economía, porque convirtieron un país que tenía algo de producción, un país totalmente importador. Y ahora no tienen cómo importar las cosas, nadie les presta dinero, hay un default de los importadores. Pero ¿cómo es hacer negocios en Venezuela? Hasta hace poco tiempo a mí me llamaba la atención que había empresarios que decían, sí, la política es un desastre, hay casi una dictadura, pero seguimos haciendo buenos negocios en Venezuela. Sí, ya Daría no. la impresión de que esos empresarios tampoco asumían un compromiso No, de claro. distanciamiento respecto del régimen. ¿Qué pasó ahí? Bueno, es que hay primero un tema de complicidad, hay un tema de que Chávez vendió la idea de que él estaba beneficiando a los sectores populares porque les aumentaba su nivel de vida, cosa que era verdad, pero era a través de la dádiva. No había una contrapartida productiva. Cuando bajó el precio del petróleo, estamos regresando a niveles de pobreza peores a los que había cuando Chávez asumió el poder. Las dádivas de Chávez beneficiaban el mercado interno y los empresarios tenían más ventas. Exacto, y los importadores, porque Claro. los empresarios no fueron desapareciendo, los que tenían más venta eran los importadores. Entonces, ¿qué pasa? Que esa venta de ese régimen de que mejoraba las condiciones de vida de los sectores populares, la mismo carisma de Chávez y la misma violencia en su discurso, pues de alguna manera impedían que lo que estaba pasando tuviera mayor divulgación a nivel latinoamericano y a nivel mundial. Claro, eso es, ahí está el tema de la complicidad, el tema de hacerse la vista gorda, el tema de los negocios, pero eso un poco está colapsando. Entonces, ha habido en los últimos meses, ha habido una posición mucho más consciente de lo que está pasando en Venezuela a nivel global. Poco a poco. Todavía los gobiernos, algunos tienen una posición, otras, pero ha habido una posición mucho más comprometida con los demócratas venezolanos que la que había hace 2 años. Eh, yo te quisiera hacer una pregunta con toda sinceridad, a la luz de tu experiencia. El Nacional está por cumplir 72 años el próximo mes. Tú eres nieto e hijo de los fundadores del Nacional. Hay una gran tradición en esa casa editorial. Entonces, tus dichos tus posturas son seguidas por muchos venezolanos dentro y fuera del país y también por Latinoamérica. Pero a mí me da la impresión de que a veces cuando en Venezuela se dice esto no se puede sostener más, el régimen chavista va a caer. Me recuerdo lo que pasaba en España con Franco, que decía, había un chiste que decía que los personajes picaban en la mesa con un dedo y decía, este año cae Franco, y antes se acababa el dedo que cayera Franco, ¿no? No puede estar ocurriendo lo mismo con el régimen chavista, que acaba habiendo una especie como de entendimiento entre algunas élites que permite sobrevivir ese régimen. Algo de eso hay, pero también hay una crisis tanto política como económica tan profunda y una crisis en el nivel de vida de la gente, en el deterioro del poder adquisitivo del venezolano, que puede, digamos, va a pasar por encima si no hay unas válvulas de escape democráticas, va a pasar por encima de toda esa estructura o superestructura que mantiene la situación, que mantiene el status quo, porque el nivel de deterioro es un nivel gigantesco nunca visto en un país como Venezuela. Se me ocurre que el mismo modelo podría haber ocurrido durante décadas, mucho más largas que el proceso venezolano, en Cuba. Estamos con más de 50 años del régimen castrista, con periodos de deterioro económico impresionantes, ¿no? Y el régimen sigue ahí, y es un régimen que ahora está sentado con Estados Unidos para buscar seguramente algún modelo de sobrevivencia también.
¿No te preocupa, no te da miedo que eso ocurra en Venezuela? Claro, todo eso es posible. Pero en América Latina, todos esos regímenes autoritarios, de alguna manera, el país los termina eliminando, o tumbando, o sacando, como sea. Cuba es un poco la excepción, y Cuba tiene elementos que lo hacen excepcional por toda su historia, por la manera como se construyó la Revolución Cubana, por la manera como ellos desmantelaron las instituciones y sacaron del país a la clase media de un solo golpe. Estos tratan de imitar eso. De hecho, hay 1.300.000 venezolanos fuera que son de clase media, pero en Venezuela hay una oposición fuerte, hay un nivel de protesta de la gente gigantesco que en Cuba nunca hubo. O sea, cualquier día normal en Venezuela hay protestas, hay 20, 30, 40 protestas en todo el país, y inclusive ha habido últimamente muchos casos de saqueos de camiones, de automercados. O sea, el nivel de rapidez como se ha dado toda esta crisis y la combatividad del venezolano todavía existe. Yo no digo que podemos pasar 10 años más así, pero yo creo que la verdad es que yo no estoy muy seguro que los venezolanos puedan aguantar esto mucho tiempo más. Me llama la atención, ayúdenos a entenderlo, que durante todo el periodo de Hugo Chávez en el poder y ahora con Maduro, no llegamos a ver una figura fuerte de oposición, un líder que realmente agrupara a sectores sociales muy importantes. Yo te quisiera preguntar por qué la oposición se expresa en los sectores populares, en los sectores juveniles, en los sociales, pero no hay una, ahora tal vez con Leopoldo López, pero nunca ha habido un personaje fuerte con una coalición de élites, con una coalición de sectores sólidos, empresariales, políticos, qué sé yo, que dé la cara a decir ya basta con el régimen chavista. Si te parece, arrancamos con eso el siguiente bloque. Adelante, por favor. Muchas gracias. Seguimos aquí en La Silla Rota.